¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de la transferencia de masa y energía al nivel de la interfaz. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, vamos a empezar a hablar de qué sucede en una determinada zona de la torre. Vamos a empezar con una operación de humidificación para que nos quede claro cuál va a ser el sentido de la transferencia. ¿Qué sucede entonces en la interfase en esa zona local? Como estamos trabajando todavía con torres empacadas, ya sabemos que esto de la interfase se va a formar alrededor del empaque que nosotros tengamos ahí presentes. Entonces, alrededor del empaque se va a humedecer ese empaque y se va a formar una película de fase líquida, que en este caso va a ser pura. Y del lado contrario, al otro lado de la interfase, vamos a tener una mezcla gaseosa, una fase gaseosa que va a ser una mezcla de aire, vapor de agua. ¿Qué va a suceder al nivel de la interfase? Nosotros vamos a empezar por plantear una de las suposiciones que hacemos. Recuerdan que esto se llama la teoría de la doble película. En esa teoría suponemos que la interfase está en equilibrio. Y eso, bueno, nos va a llevar a tener varias suposiciones interesantes. ¿Qué sucede? Vamos a empezar con la parte de la transferencia de calor, que es de las más importantes. Recuerdan que humidificación también la podemos identificar como enfriamiento de líquido. Entonces, la transferencia de calor va a ser en el sentido de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Y qué va a suceder en cada una de esas fases? La fase líquida, el calor que va a transferir es única y exclusivamente calor sensible. ¿Por qué esa cuestión? Cuando estábamos haciendo el balance de masa y energía dijimos que lo único que cambiaba entre la entrada y la salida de la corriente gaseosa era su temperatura. Entonces, eso se traduce en una transferencia de calor sensible y única y exclusivamente. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la interfase? Cuando llegamos a la interfase, ese calor sensible que se transfirió desde el seno de la fase líquida a la interfase, se transfiere ya de dos formas distintas. Una es igualmente como calor sensible, pero otra, que es la más importante de esta parte, es la transferencia de calor latente. ¿Derivado de qué? De la evaporación de parte del líquido que se encuentra precisamente aquí en la interfase. ¿Qué va a pasar con los perfiles de temperaturas? Nosotros vamos a tener una temperatura desde el seno del líquido que va a ir disminuyendo conforme se va acercando a la interfase. ¿Por qué va a ser así? Pues acuérdense que el calor siempre se transfiere de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. Vamos a llegar a la zona de la interfase. La temperatura en esta parte de la fase líquida y esta parte de la fase gaseosa, todo eso en la zona de la interfase van a ser las mismas, derivado de esta consideración que dijimos que están en equilibrio. Y de ahí, bueno, tenemos otra disminución de temperatura derivada de la transferencia de calor sensible. Si se dan cuenta, aquí no tenemos todavía involucrada la transferencia de calor latente. ¿Dónde va a estar involucrado eso? Pues con la evaporación de parte del agua líquida que tenemos ahí. Esa evaporación va a ocasionar que nosotros tengamos un perfil de concentraciones, un perfil de humedades conforme nos vamos alejando de la interfase. Este perfil de humedades es lo que nos va a ocasionar una transferencia de masa asociado con una transferencia de calor latente. Entonces, podemos resumirlo de esta forma. En la fase líquida solo vamos a tener transferencia de calor sensible, en la fase gaseosa vamos a tener transferencia de calor sensible y de calor latente. Si nosotros vemos esto, como lo hicimos en las operaciones pasadas, en función de las resistencias involucradas, nosotros podemos ver que tenemos solamente una resistencia asociada a la transferencia de calor en la fase líquida.
Sin embargo, en la fase gaseosa nosotros vamos a tener dos resistencias, una a la transferencia de masa y otra a la transferencia de calor. Esto va a tener ciertas implicaciones al momento de que nosotros estemos haciendo la obtención de la ecuación de la resistencia total. Ahorita vamos a platicar referente a eso. ¿Cuáles van a ser entonces los coeficientes que vamos a tener asociados a esas resistencias? Bueno, ya más o menos conocemos qué coeficientes deberían de estar involucrados. El calor sensible se transfiere principalmente por un mecanismo convectivo, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Entonces, las resistencias involucradas ahí van a estar asociadas a un coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y la transferencia de masa, nosotros ya sabemos que su resistencia está asociada a un coeficiente convectivo de transferencia de masa. Entonces, los coeficientes involucrados son estos. Tres coeficientes convectivos. Dos de transferencia de calor, uno para la fase líquida, otro para la fase gaseosa, y un coeficiente convectivo de transferencia de masa en las unidades correspondientes. Una observación interesante que les puedo hacer aquí sobre cuál de todas las resistencias es la que más contribuye a la transferencia de calor. Bueno, empecemos por la transferencia de la fase líquida. Esta, pues básicamente es la única que existe en la fase líquida, entonces la que aporta toda la resistencia en esta parte de la fase líquida. Pero en la fase gaseosa, bueno, tenemos dos resistencias, ¿no? Como ustedes saben, el Cp de un gas es muy pequeño. Entonces, ¿cuál de los dos calores es el que más contribuye a la transferencia de calor? Derivado precisamente de eso, de que el Cp de un gas es muy pequeño y el calor de vaporización es muy grande en comparación con el Cp, nosotros podemos decir que este es el que más contribuye a la transferencia de calor. Por lo tanto, nosotros sin ningún problema podemos terminar eliminando esta resistencia. Y solo nos vamos a quedar con dos, que son las que más contribuyen a todo el fenómeno de transferencia de masa y energía en la interfaz. Ahora se preguntarán, ¿podemos sacar una ecuación de la resistencia total para poder describir este fenómeno? Sí, pero con ciertas limitantes. Les voy a poner esa ecuación, cómo va a quedar. Queda de esta forma, donde nosotros tenemos cada uno de los términos, la resistencia de la fase líquida, la resistencia de la fase gas y la resistencia total. Pero ¿se acuerdan que cuando hicimos la deducción de esta ecuación subsimil para absorción y agotamiento, hicimos una consideración muy importante, que era sobre esta pendiente que tenemos aquí, que es la pendiente de la curva o línea de equilibrio, y era que se debería de considerar como una línea recta. ¿Recuerdan las curvas de equilibrio que vimos en el video pasado, donde definitivamente no son una línea recta? ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, aquí está esa ecuación, aproximando a una línea recta. Nosotros sabemos que eso no sucede del todo. Entonces, considerar esta resistencia total ya se podría decir que es una aproximación. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos obteniendo las ecuaciones correspondientes al cálculo de la altura. Y bueno, básicamente con eso terminamos esta parte de la transferencia de masa y energía en la interfase para una operación de humidificación o enfriamiento de líquido. ¿Qué va a pasar con una operación de deshumidificación? Las consideraciones son exactamente las mismas, lo único que va a cambiar va a ser el sentido de la transferencia, que ahora vamos a ir desde la fase gaseosa a la fase líquida. Y obviamente nosotros tenemos que ajustar todo el perfil de temperatura, el perfil de concentraciones de humedad, la cantidad de humedad en la fase gas, que igual nosotros solo vamos a tener transferencia de masa en la fase gaseosa y en la fase líquida única y exclusivamente transferencia de calor sensible.
Esta ecuación de la resistencia total va a seguir siendo una aproximación derivado de que el equilibrio nosotros ya hemos visto que no es una línea recta, pero básicamente va a ser la misma ecuación, ya que las resistencias involucradas son las mismas. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos y espero verlos en el próximo video.